Hola queridos youtubers, seguimos con esta parte con relación al presupuesto, desde luego sin perdernos, ¿verdad? Y sin llegar hasta el 15 de noviembre del 2017, desde luego pues un pequeño análisis para no pasar desapercibido con relación al paquete económico. Y bueno, pues como ustedes saben, vamos a seguir con esta parte del presupuesto. Este es el segundo video. Y lo que van a advertir respecto de lo que ya habíamos hablado con relación a las clasificaciones, ¿verdad? La administrativa, la funcional y programática, pues van a advertir que también en términos de la ley del artículo respecto a la ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria, van a encontrar también la clasificación que se llama económica. Y esta clasificación económica que tiene que ver mucho, ¿verdad?, con lo que ya habíamos señalado, pues en esta vamos a agrupar las previsiones, ¿verdad?, del gasto en función a la naturaleza económica y el objeto del gasto, desde luego, en erogaciones corrientes, en la inversión física, ¿verdad? Erogación corriente pues no es otra cosa que el gasto corriente. Inversión física pues es precisamente el gasto que se va a realizar, el gasto de inversión. En inversión financiera, bueno, pues parece que la inversión física y la inversión financiera van de la mano, ¿verdad? Una para el desarrollo, pero la otra dice que es la financiera. Y otras erogaciones, desde luego, de capital que le suene a riesgo, ¿verdad?, a desarrollo, a los subsidios, desde luego, a las transferencias, a las ayudas, a las participaciones y a las aportaciones, ¿verdad?, federales. Y desde luego, bueno, van a atender también a la clasificación geográfica. Por eso es que todas estas se conjugan. Estamos hablando de que prácticamente la administrativa, la funcional y programática, que para mí va totalmente en las manos, y dirigiendo, pues tiene que ver con la económica y casar con la parte geográfica. En la parte geográfica, pues lo que van a encontrar es que se agrupan las previsiones del gasto con base en el destino geográfico, y ahí es donde tienen que estar muy cuidadosos, ¿verdad?, los de la CONAGO, los gobernadores, los que no pertenecen, pues para que si llegue, desde luego, ¿verdad?, lo que va a ser de alguna manera o se presupuestó, mucho cuidado ahí con sus ramos, el 23, el 33, y desde luego, pues bueno, ir a ver la cara, ¿verdad?, para los efectos de que les lleguen los recursos, la forma que los pidieron, de acuerdo a lo que requieren, de acuerdo a lo que planearon, de acuerdo a lo que de alguna manera presupuestaron, y desde luego, bueno, pues para poder hacer el seguimiento y evaluación correspondiente y que nos den las cifras. Así que bueno, pues ahí es donde los diputados tienen beneficios, ¿verdad?, y algunas ganancias. Y desde luego, pues van a encontrar que aquí está todo con base, desde luego, en lo que va a solicitar las entidades federativas y desde luego pues los municipios, ¿verdad?, y hasta por regiones. Y van a atender también estas clasificaciones al género. ¿Cómo que al género? Sí, oye, eso se oye fuerte. Pues no, no se oye fuerte. Desde luego, todo esto se va a cruzar, ¿verdad? Ya dijimos, todo esto se va a implementar, todo esto debe de casar con relación a lo que es funcional y que es programático, y con relación al género, desde luego se van a agrupar, ¿verdad?, las previsiones del gasto con base en el destino por género, diferenciando solamente entre mujeres y hombres. Entonces, ¿qué pasa si nada más se toma el género? No, pues hay que tomar al otro género, ¿verdad? En el Distrito Federal ya ven que sí se tomó en cuenta y que de alguna manera, bueno, pues se lograron grandes legislaciones a pesar de que muchos estemos en contra, pero bueno, nosotros no podemos controlar esa situación. Y desde luego, pues van a encontrar ustedes ya en el presupuesto, ¿verdad?, una clasificación del gasto público, y van a encontrar, así véanlo en su mente, que de alguna manera pues las clasificaciones responden a los diversos criterios, a las diversas clasificaciones a las que hicimos referencia, y desde luego, bueno, pues van así a agruparse en lo que ustedes van a conocer como el gasto público. Y desde luego, pues van a ver, imagínense, ¿no?, que hay una tabla, que hay tres columnas, y que en esas columnas pues van a encontrar ustedes el tipo de clasificación, el criterio por el cual se hizo esa clasificación, y ya los conceptos específicos con relación a lo que fue el resultado del tipo de clasificación, el criterio que se tomó para hacer esa clasificación y el concepto, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista programático, pues se va a referir, ¿verdad? Ese es el tipo de clasificación. Luego el criterio de clasificación, pues atendió a las erogaciones vinculadas o no a programas gubernamentales
que pueden ser específicos o pueden ser de provisión de bienes, ¿verdad? Y servicios públicos. Y luego ya en el concepto de clasificación A, pues ahí vas a tener que comprender siempre dos cosas, el gasto programable y el gasto no programable, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Luego desde el punto de vista administrativo, vayan imaginándoselo, bueno, pues el tipo de clasificación es administrativo. Y el criterio de clasificación A, pues es por ejecutores del gasto aquí y unidades administrativas, ¿verdad? Responsable de la ejecución del gasto, que siempre hay en toda dependencia y en toda entidad. Y desde luego, bueno, aquí como los conceptos de clasificación, cómo van a quedar por entidades de la administración centralizada, el gobierno federal, y desde luego por organismos y empresas del sector paraestatal, pues no, el artículo 90 constitucional no dice algo diferente, ¿verdad? Oye, pues no me están faltando las empresas productivas del Estado, pues no, que son del gobierno, no que son del Estado. Ah, pues entonces, ¿qué son? Descentralizadas, desconcentradas, son empresas productivas del Estado. Oye, y los autónomos, los órganos u organismos autónomos, no es lo mismo, ten cuidado porque ya dijimos que los organismos y empresas del sector paraestatal, y entonces ahí vas a tener que entender qué es la descentralización. Desde luego, en el tipo de clasificación funcional, pues vas a atender al criterio de clasificación que tiene que ver, ¿verdad?, con gastos públicos realizados para atender funciones públicas. Ah, pues sí es funcional, ¿verdad? Y el concepto de clasificación, bueno, pues ahí vas a atender precisamente al desarrollo social, al desarrollo económico y desde luego al de gobierno. Ah, también se comprende, pues sí se comprende, es importante. Y desde el punto de vista económico, que es la clasificación, pues vas a encontrar el criterio de clasificación atendiendo desde luego a las erogaciones realizadas para la adquisición de bienes y servicios, ¿verdad? Pues ya habíamos dicho la parte económica desde el punto de vista de clasificación, desde el punto de vista de principio, y en ese sentido, bueno, pues aquí vas a comprender las erogaciones, o sea, los gastos realizados para la adquisición de bienes y servicios, para cumplir con las funciones y actividades del Estado. ¿Y necesita comprar? Pues a veces sí. Oye, ¿y necesita pagar servicios? También. Y aquí, ¿cómo voy a atenderle? Pues vas a atender en el concepto de clasificación al gasto corriente y al gasto de capital, o sea, al gasto que vas a realizar entre todos, ¿verdad? Se dicen que son más de 6 millones, no de pesos, ¿verdad?, sino de gente que está ahí y forma parte de la burocracia, y desde luego con relación al gasto de capital. ¿Cuál es el de capital? Es el de inversión. Ahí te de inversión, acuérdate, uno es para cuestiones meramente financieras y el otro que, pues no es voy a financiar el caso de una carretera, ejemplo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esos conceptos en el caso del gasto de capital, si es de riesgo, ¿verdad?, y si de alguna manera es para inversión, porque pues a veces se confunde. Entonces la clasificación programática, pues ya lo habíamos dicho. ¿Qué vamos a encontrar en la clasificación programática que dijimos que era necesaria? Pues si no, no vamos a poder programar, ¿verdad? Y luego si hicimos un plan y no tenemos el programa, pues el presupuesto no nos va a salir y después del ejercicio del presupuesto nos queda cojo, y en ese sentido, pues a la hora de hacer la evaluación, ¿verdad?, y el seguimiento, pues cuando se haga la verificación, pues nada va a coincidir. Entonces vas a encontrar ahí conceptos como es el gasto neto total, que es, pues es el que se destina al cumplimiento de las obligaciones tales como pagos pendientes del año anterior. Entonces cuando me hablan de presupuesto base cero, bueno, pues luego pienso, ¿verdad?, en el gasto neto total y digo, ¿se puede? No se puede. Ay, pues sí voy a pagar, pero ¿puedes pagar de inmediato? No puedo pagar. Entonces en ese sentido, si tienes pagos pendientes del año anterior, si tienes gastos destinados a la deuda pública, ¿verdad?, en este sentido debes intereses, tienes comisiones por pagar, pues también vas a incluir aquí en el gasto neto total pues todos los recursos transferidos a las entidades federativas, ¿verdad?, que no siempre te entregan a tiempo, y a los municipios a través de participaciones federales. ¿Y cómo les di esas participaciones? Pues a través de la asignación, ¿verdad? ¿Mediante cuál? Ah, pues es que acuérdate que tenías una clasificación programática para cada gasto, y en ese sentido, pues todo esto va a ser tu gasto neto total. O sea, es mi gasto público. Cuidado, hay que ir checando todos estos datos. Desde luego, pues esta clasificación va a ordenar que pues el gasto público en dos tipos, ¿verdad? ¿De qué? De recursos. Y ahí vas a atender precisamente a lo que dice la Ley Federal de
del presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y entonces el gasto neto total, ¿cómo lo establezco, cómo lo clasifico o cómo ordeno, verdad, en estos dos tipos de recursos? Pues bueno, vas a atender al gasto programable, desde luego. ¿Y cuál es el gasto programable? Pues ya habíamos decir el que sí se puede programar, que son los recursos que son empleados, ¿verdad?, para aplicar y ejecutar pues los planes y programas específicos del gobierno, los cuales generalmente pues se asocian con la división de bienes y servicios públicos. Y bueno, pues como ejemplo tienes la educación, la salud, la seguridad pública, entre otros. Y entonces vas a comprender ahí que a las erogaciones que están sujetas a pues a un programa previamente establecido. Dijimos que, verdad, íbamos a planear, luego qué íbamos a hacer antes de presupuestar, pues íbamos a programar. Acuérdense la Secretaría, ¿cómo se llamaba?, de Programación y Presupuesto. Y desde luego, pues para poder presupuestar, pues primero programé, ¿verdad? Y desde luego, pues esto, ¿a qué está dirigido? Pues a alcanzar objetivos y metas específicas. ¿Cuál es el efecto? Pues el efecto es sobre la actividad económica y social. Entonces ya ahí lo técnico, pues lo técnico va de la mano con lo económico, ¿verdad?, y con lo social. Y entonces estos dichos recursos pues van a ser utilizados tanto por las dependencias, ¿verdad?, centrales, como por el sector paraestatal. Entonces no nada más es para un sector, no, pues tienes la división de la administración pública, ¿verdad?, tu artículo 90, tu ley orgánica de la administración pública, y en ese sentido pues no te vas a perder. Entonces todo esto comprende el gasto programable, sí. ¿Por qué? Pues porque ya todo eso está previamente determinado y de alguna manera puedes hacer las provisiones a ese respecto. Y el gasto no programable, pues ya lo habíamos explicado, pero lo volvemos a explicar. ¿A qué se refiere? A aquellos que se utilizan como gastos de carácter general, no asociados a ningún programa específico. Es decir, no lo tengo programado, pues por eso no es programable. Pues entonces está bueno tener eso, ¿no? Porque de alguna manera puedo echar mano y al final no deja de ser parte del gasto neto total. Entonces te pueden jugar con relación al gasto neto total entre la clasificación del gasto público. Oye, y el gasto público pues al final es un gasto neto total, pero pues te lo manejo con el programable, ni entiendes, y luego yo me completo con el gasto no programable, pero de todas formas es parte del gasto neto total. Pues así lo programé, ¿verdad? Y no deja de ser gasto público. Y en ese sentido, pues este gasto no programable, pues acuérdate cómo lo vas a hacer. Pues está destinado a ¿qué? Pues a saldar compromisos que por su naturaleza no pueden ser identificados con un programa específico o como un programa específico. ¿Qué quiere decir? Pues que no podía hacer las provisiones a este respecto, ¿verdad? Y de hecho, pues se asocian de manera general a las acciones del Estado y contribuyen al cumplimiento de las funciones gubernamentales, apoyando la actividad financiera del Estado. Conclusión: el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones y en un momento dado, bueno, pues se debe de cumplir de cualquier forma, y desde luego todo eso lo debo de prever. ¿En dónde? Pues en lo que va a ser mi gasto neto total. Y en el gasto programable, pues solamente subo una parte, y en el gasto no programable preveo, ¿verdad?, los gastos que puedo tener derivado de lo que ya sé o conozco. Y entonces en ese sentido, pues es así como hago mi clasificación programática de un gasto neto total, que es prácticamente el gasto público, y ese gasto público en total pues lo voy a dividir entre gasto programable y el no programable. Entonces hasta ese sentido pues no hay, creo, una duda con relación a esto, y desde luego pues vas a asociar, ¿verdad?, de manera general las acciones del Estado a contribuir a ¿qué? Pues al cumplimiento, ya dijimos, de las funciones. Y desde luego, pues el objetivo, pues apoyar, ¿verdad?, la actividad financiera. Acuérdate que entre más se genere, entre más se distribuya, pues más se activa la economía, ¿verdad? Y el ejemplo, pues es el caso, ¿verdad?, de las amortizaciones. Tengo deuda, no pago, pero de menos amortizo. El pago de intereses, ¿verdad? Pues no tengo, pero mínimo voy pagando los intereses, no liquido la totalidad. Las participaciones de estados y municipios, hay cosas que están programadas y hay cosas que en un momento dado, bueno, pues hay que irlas ajustando y debo de preverlas, ¿verdad?, en el gasto neto total o gasto público. Y eso no es corriente, pues no es corriente. Y en ese sentido, bueno, pues también acuérdate que tengo estímulos fiscales. Entonces, algunas personas, de acuerdo a cumplir ciertos requisitos, acuérdate del video de las fibras, pues no les voy a cobrar todo, ¿verdad?, en la medida que ellos también participen comprando bonos del Estado, y en ese sentido, bueno, pues les puedo dar ciertos estímulos fiscales. Desde luego, pues su efecto pues es meramente económico, ¿verdad? Y
Cuando pues no es de inmediato, es posterior al momento en que se otorga, ¿verdad? Pero lo debo de prever en el gasto neto total, en el gasto público, y por eso ese gasto pues no es programable, pero sí es previsible, y así pues el beneficiario hace uso, ¿verdad?, de esos recursos con posterioridad, pero al final pues para mí va a ser un gasto. Y así vamos a poner pues algo que se llama la clasificación administrativa, y entonces aquí te preguntas, clasificación administrativa, si yo ya tengo en un momento dado la clasificación programática, pero eso tiene que ver nada más con el gasto neto total, o sea, con el gasto público, ¿verdad? Y nada más mi división está entre gasto programable y no programable, y entonces, pero acuérdate de los principios y acuérdate de las clasificaciones. En la clasificación administrativa, bueno, pues vamos a ver quién gasta, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando te van a servir las unidades, ¿verdad? Las unidades encargadas de ejercer ese gasto, dependiendo de cada dependencia, de cada entidad, atendiendo a la administración pública y su organización, y entonces ahí pues tienes que conocer también, ¿verdad?, la ley orgánica. En ese sentido, pues es la presentación del gasto programable. Pues ya estoy hablando, entonces ya sé de qué es el gasto programable, solamente gasto programable, conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas para facilitar el manejo y control de los recursos. Entonces, ¿para qué me sirve la clasificación administrativa? Para eso, para que te facilite el manejo y cómo vas a llevar el control. Acuérdate que vas a llevar un control, vas a hacer un seguimiento y vas a hacer una evaluación. Desde luego, pues, ¿para qué me sirve? Pues fácil, para que identifiques quién está ejerciendo o ejecutando o operando el gasto, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer ahí? Pues fácil, haces una clasificación de la suma de importancia para el control administrativo del gasto, o sea, dependiendo del nivel de importancia, y así se va de ascendente a descendente, y vas haciendo la identificación de los responsables de ejecutarlo, para que luego no haya duda, ¿verdad? Pobres de los que ejecutan el gasto por cada dependencia, pero pues no tan pobres, porque no salen tan pobres, ¿verdad? Así que es un puestazo que el día que lo ejerzas, pues verás que seguramente va a estar feliz, y desde luego pues se van a asignar las responsabilidades en el manejo de los recursos públicos, porque si te pasas de listo y no adecuas correctamente el gasto, ¿verdad?, de acuerdo a lo presupuestado, pues vas a salir con responsabilidad. Depende, ¿verdad?, de la dependencia, y depende del Estado, y depende de la cercanía, y depende de las amistades, y depende de una serie de circunstancias y clasificaciones. A veces pues hay algunos gordos, ¿verdad?, a los que no se les pasa absolutamente nada, y parece que no hay en un momento dado la máxima autoridad fiscalizadora, y que en sus estados tampoco lo hay, y así nos vamos. Desde luego, a su vez, pues va a mostrarte que pues los gastos, ¿verdad?, correspondientes a qué, pues a cada organismo público. ¿Para qué? ¿Sobre qué? Pues sobre la ejecución que hicieron y con relación a los programas que tenían previamente establecidos de acuerdo a la programación, ¿verdad?, de acuerdo primero a la planeación, a la programación, y cómo fueron ejecutándolo. Y también, pues no nada más sobre programas, sobre proyectos plasmados. ¿Dónde? Pues en el Plan Nacional de Desarrollo. Y en el quinquenal, pues desde entonces viene todo esto. Y así vas a encontrar que las erogaciones se consolidan de acuerdo a la entidad o a la unidad, ¿verdad?, administrativa responsable sobre la ejecución del gasto. A su vez, las unidades responsables, pues bueno, sobre el gasto deben de ser agrupadas para poderse identificar con las entidades responsables por ramos. Otra vez por ramos. ¿Por qué son ramos? Así como los ramos, que es un conjunto, ¿verdad?, de flores con tallo, pues aquí también vas a ver cómo de alguna manera tallas todo lo que es el gasto a través de lo que se establece de acuerdo a cada ramo sobre el gasto. Y desde luego pues vas a encontrar cómo se separan. El ramo, ¿cómo lo vas a separar rápidamente? Pues hay tres tipos de ramos: uno administrativo, uno autónomo y uno general. Si hablamos del administrativo rápido, pues entonces, ¿a qué me estoy refiriendo administrativo, verdad? Pues en su caso vas a tener entidades, no sé, la presidencia, la procuraduría, algunos tribunales administrativos, ¿verdad? Y todo vas a atender a qué, pues vas a atender precisamente la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a ciertos artículos y al reglamento de esta ley. Pero son autónomos. Me suena a órganos autónomos, organismos autónomos. Y entonces aquí, pues en el ramo autónomo, ¿a quién va destinado el gasto, verdad? ¿Para quién fue el presupuesto? ¿Para quién fue la planeación o el programa? Pues asignar recursos del
presupuesto, ¿verdad?, de egresos a ciertos poderes. ¿Como cuáles? Pues el legislativo, el judicial y algunos entes autónomos. Oye, ¿por qué ahí no está el ejecutivo? Pues porque está en el administrativo. Y a ramos generales. ¿Y por qué generales? Pues aquí a veces como que se duplica, ¿verdad? Y se agrupan desde luego los mecanismos de control presupuestario que se determina para atender obligaciones del gobierno federal, cuyas asignaciones, ¿verdad?, del presupuesto con relación al gasto de recursos que prevén el presupuesto de egresos derivado de disposiciones legales o las disposiciones en este caso que tienen que ver con lo que se expresa, ¿verdad?, o con lo que se deduce o con lo que prevé la Cámara de Diputados en el presupuesto, ¿verdad?, de egresos, que no corresponde desde luego al gasto directo, ¿verdad?, al gasto que van a ejercer a través de ramo autónomo, ramo administrativo, sobre las dependencias. Tú estás hablando de administración centralizada, aunque su ejecución está a cargo de estas. Y entonces así vas a tener ramos generales y vas a tener una serie de ramos que te va a ser difícil entenderlos y que en realidad pues, no se simplifica o no se concreta, sino en el elemento que identifique el gasto público federal por entidades administrativas del Poder Ejecutivo, como las secretarías, los departamentos de Estado, la Presidencia de la República, la Procuraduría. Y desde luego, bueno, pues en la parte ya dijimos, ¿verdad?, de los autónomos, los poderes legislativo, el judicial, y en los ramos generales, pues bueno, vas a tener el gasto de organismos públicos autónomos. Entonces, en los generales, pues entran todos esos, ¿verdad?, para que no te confundas entre ramo autónomo y organismos públicos autónomos, sino estos entran en los ramos generales. Pues muchas gracias, te agradezco y espero que esto te esté sirviendo, y si te está sirviendo, pues esto me va a hacer muy feliz. Y si no te está sirviendo, pues entonces estoy ante la presencia de que estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias.